Hola, Jesús a lo largo de su vida terrenal, si en algo puso hincapié, es que en que nosotros conociéramos realmente quién es Dios. Se tenía un concepto equivocado de Dios, un Dios juez, un Dios guerrero, un Dios que premia y que castiga, un Dios lejano. Jesucristo viene a presentárnoslo como un Dios cercano, como nuestro propio Padre, un Dios lleno de amor. Es por eso que el evangelista San Lucas hoy nos trae una parábola compuesta por Jesús, donde nos manifiesta que el Dios nuestro no es aquel Dios que está atento o contabilizando las cosas buenas o malas que podamos hacer, sino aquel Dios que está cercano de aquella persona que más lo necesita. Por eso vamos a escuchar esta parábola maravillosa que todos conocemos, la parábola del fariseo y el publicano. Escuchemos la primera parte de esta parábola. Dijo también a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo, otro publicano. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todas mis ganancias. Se nos dice que dos hombres subieron al templo a orar. Un fariseo, es decir, un hombre bueno, un hombre recto, un hombre justo, un hombre cumplidor de los mandamientos, y un publicano, es decir, lo peor, la escoria de la sociedad, un bandido. Veamos ante todo quién era el fariseo. Nosotros tenemos una concepción equivocada de lo que era un fariseo. No olvidemos, por ejemplo, la admiración que Jesús tenía con Nicodemo, aquel que fue de noche a hablar con Jesús. También recordemos que el apóstol Pablo se sentía orgulloso, se jactaba de haber sido fariseo. ¿Por qué? Porque el fariseo es una persona honesta, es una persona correcta, es una persona cumplidor de los mandamientos. Y aquí se nos presenta el fariseo que va al templo y de pie comienza a orar. ¿Por qué se dice que está de pie? Es la actitud de un hombre que sabe que está frente a Dios. Lo que este fariseo está diciendo es cierto, es verdad, él no está mintiendo, él está siendo honesto consigo mismo. Él sabe que él no fue al templo a mentir ni a autoengañarse. Jesús jamás dice que este fariseo dijo mentira. Él es así. Y él da gracias a Dios por no ser bandido, por no ser ladrón, por no ser adúltero, por ser un hombre correcto. Por lo tanto, nos encontramos frente a una persona íntegra, una persona correcta, honesta. Y eso tenemos que reconocerlo. Y en ese diálogo comienza a enumerar una lista de virtudes. Y dice, ayuna 2 veces por semana. Estaba mandado ayunar 1 vez. Y él ayuna 2. En conmemoración cuando Moisés subió al monte Sinaí los lunes y cuando Moisés descendió del monte Sinaí los jueves. De modo que él ayuna los lunes y los jueves. Él paga el diezmo de todo lo que tiene. La ley establecía que el campesino, una vez al obtener los productos, bien sea el trigo, el vino o el aceite, debían de pagar el diezmo de todos sus productos, cuyo diezmo servía para ayudar a los pobres, para mantener al templo o inclusive para pagar el estudio de aquellos jóvenes que estaban preparándose para el conocimiento de las Sagradas Escrituras, estudiando para ser rabinos. Este fariseo sabía muy bien que los campesinos hacían trampa, es decir, no pagaban el diezmo de la totalidad de los productos que obtenían. Entonces, ¿qué cosa hacía este fariseo? Cuando este fariseo compraba los productos, pagaba la diferencia de lo que el campesino, el productor, el publicano no había pagado. Si nosotros tratamos de buscar alguna falta, algún error en el fariseo, difícilmente la encontramos, porque eran personas auténticas. Y él está orgulloso de ser lo que es, de su actitud, de su comportamiento. Ahora pasemos a ver quién era el publicano. El publicano era un delincuente, era lo peor en la mentalidad del pueblo de Israel. Su misión era recaudar impuestos. El gobierno romano lo había contratado para que él fuera el encargado de recaudar los impuestos, le colocaba una tarifa con la cual él tenía que pagarle al gobierno romano y de ahí en adelante le dejaba libre para que él pudiese cobrar lo que él quisiera. Por lo tanto, era como un ladrón autorizado, porque generalmente cobraban cifras exorbitantes. Luego que ellos asumían el trabajo, debían rendirle tributo, rendirle honores a los dioses paganos. Es decir, tenía que rechazar, renegar al Dios de Israel, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, sino adorar dioses paganos.
por lo tanto renegaban de su fe y traicionaban a su pueblo con los impuestos. Los judíos lo odiaban y tenían razones y méritos para hacerlo. Si un publicano pisaba la casa de un judío, bien sea por equivocación, el judío tenía que purificar hasta las paredes de la casa y los objetos que allí hubiera. ¿Por qué? Porque decían ellos que quedaba todo contaminado con la presencia de ese publicano. Al publicano no se le permitía participar en las actividades religiosas. Los publicanos no podían declarar en los tribunales. ¿Por qué? Porque su palabra era falsa. Nadie les creía. Eran mentirosos, falsos. De ellos nadie aceptaba préstamos, es decir, eran usureros. Era tan malos que el Talmud decía que un publicano no se salvaba y que para poderse salvar tenía que devolver todo lo que había robado más el 20%, es decir, casi que imposible que ellos pudiesen cumplir con esa cuota. Entonces ellos tenían garantizado que no se iban a salvar. Ahora bien, como ya conocemos quiénes son estas dos figuras, el fariseo, un hombre recto, correcto, piadoso, cumplidor de los mandamientos. El publicano, un bandido, un tramposo, un tracalero, la escoria de la sociedad. Yo te pregunto, ¿a cuál de los dos invitarías a tu casa a cenar? ¿Invitarías al fariseo? ¿Te sentirías orgulloso de tener en su casa a una persona honesta y responsable? Yo creo que sí. ¿O invitarías al publicano? A pesar de las críticas, comentarios y juicios que harían inclusive hasta tu propia familia, teniendo un vagabundo, un sinvergüenza, un ladrón, un corrupto en tu propia casa, ¿a cuál de los dos invitarías? ¿Al fariseo o al publicano? ¿Con cuál de los dos te sentirías orgulloso teniéndolo en la mesa de tu casa? ¿Con el fariseo o con el publicano? Si nosotros vemos bien en la parábola, Jesús no pronuncia ningún juicio, ni contra uno ni contra el otro, porque ese no es el objetivo de la parábola. Jesús en ningún momento dice que el fariseo sea honesto y que el publicano sea un delincuente, aunque lo son. La enseñanza de Jesús está en saber a qué Dios le va a rezar cada uno de ellos. El Dios del fariseo es aquel Dios que lleva cuenta de las cosas buenas o de las cosas malas que has hecho. El Dios del publicano es aquel Dios misericordioso que está dispuesto a acoger hasta el más pecador. El fariseo no debe renunciar a la vida intachable que él tiene. Lo que el fariseo debe renunciar es ese Dios que él mismo se ha inventado. Ahora veamos la segunda parte, cómo es el comportamiento del publicano. Escuchemos el Evangelio. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se ensalce será humillado y el que se humilla será ensalzado. Dice el Evangelio que se mantuvo a distancia. Sí, él sabe que está distanciado de Dios. Y estar distanciado de Dios es estar lejos de la vida. Él ha ido al templo porque el Señor se lo ha hecho entender. Está alejado también del fariseo. Ciertamente hay una gran distancia entre el comportamiento del fariseo y el comportamiento del publicano. Luego dice que no se atrevía ni siquiera a levantar la mirada al cielo. El cielo es el lugar donde para nosotros habita Dios. Es decir, no se atreve ni siquiera a levantar la mirada a Dios. ¿Por qué? Porque se siente pecador. Luego dice que se golpea en el pecho. Una cosa extraña, porque quienes se golpeaban en el pecho prácticamente eran las mujeres. Los hombres no se golpeaban en el pecho. Pero con esta expresión nos quiere decir que el hombre se siente débil, se siente frágil, que ha caído en un pozo del cual él desea salir. Que tampoco es necesario que él diga cuáles son sus pecados. Ya el fariseo los dijo en nombre de él. Por eso el publicano lo que está diciendo es que sea benévolo con él. El publicano demuestra que tiene fe. La conclusión que hace Jesús en esta parábola ciertamente es desconcertante. Pues dice que al final el publicano bajó a su casa justificado, es decir, en sintonía con Dios. ¿Y qué cosa ha hecho el publicano? Nada, ni siquiera se ha arrepentido. Pero descubrió a un Dios que lo puede ayudar. Un Dios amoroso, un Dios misericordioso. Por eso el Dios que nos presenta Jesús es el Dios amor que está cercano de aquel que lo necesita. No es aquel Dios que viene a premiar a aquel que ha hecho las cosas buenas. Con esta parábola Jesús nos recuerda que el amor de Dios no viene concedido a aquellos que se lo merecen, sino a aquellos que lo necesitan. Que tengas una feliz semana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.